Bienvenidos a una nueva lección de Adobe Illustrator por Summon Studios. Mi nombre es Elder Contreras y el día de hoy vamos a hablar sobre la herramienta de texto. Así que sin más dilación, entremos al programa. Bueno, hoy estamos en Adobe Illustrator con este pequeño fondo de acá que vamos a utilizar ahora, pero antes voy a hacerme a un lado para mencionar un par de cosas. Lo principal, hoy estoy en otra computadora, en otra versión de Adobe Illustrator. La coloqué de la manera más parecida a Adobe Illustrator 2015, que es el que están utilizando. Hay algunas nuevas herramientas que no vamos a tocar aquí, ya que pues son para un programa un poco más avanzado y también la interfaz cambia un poco. Sin embargo, eso no significa que no tenga las mismas herramientas y las mismas funcionalidades. Eso pues, Adobe Illustrator se ha mantenido siempre con la misma funcionalidad. Y si sabes utilizar desde el CS6, sabrás utilizar bien el CC y sus versiones posteriores. Lo único que va a cambiar la estética y pues si cambia la estética puede ser un poco confuso. Así que hoy vamos a estar con este programa que es el Adobe CC 2019. Tiene muchas más funciones, pero por el momento me voy a limitar a las que ustedes ya conocen. Y hoy vamos a hablar sobre la herramienta texto. Bueno, como sabrán en la clase pasada, hablamos directamente sobre la composición y cómo esta puede influir en una libertad creativa. Más que todo estamos en un conversatorio con Kevin Polo, para los que no lo vieron, fue un en vivo por Instagram. Intentaré dejar una descripción el día de hoy para que puedan verlo si en dado caso no lo vieron. Hablábamos sobre composición y sobre cómo el texto y los elementos que componen una imagen como tal. Recuerden que en la primera clase hablé de imagen y pues que era cualquier representación visual de la imaginación o realidad. Entonces, cualquier imagen puede tener una composición desde la más complicada hasta la más simple. Y lo que vamos a ver hoy es cómo utilizar la herramienta de texto para poder componer algo completamente nuevo. Así que empecemos con esto. Voy a eliminar esta pequeña imagen de acá, más tarde la vamos a usar. Pero por ahora les voy a enseñar la herramienta texto. ¿Ok? La vamos a encontrar justo aquí debajo de la herramienta pluma. Y pues el atajo es la tecla T. Si la presionamos, tenemos este pequeño icono, esta flecha con este indicador. Ese es el nombre de ese palito. Bueno, aquí hay varias maneras de usarlo. Una es darle un clic y te va a permitir, pues, te va a desplegar esta área acá, que es el carácter, etcétera, etcétera. O, pues, vamos a ventana y vamos a texto, que está justo acá abajito. Texto. Y aquí podemos ver todo lo que, los paneles que nos pueden servir con esta herramienta. ¿Ok? Habitualmente aquí tenemos un pequeño resumen y ahorita les voy a explicar para qué sirve cada uno. Pero esa es una manera, solo con un clic, vamos a eliminarlo. Y otra manera es delimitar el área de texto. Se pueden dar cuenta, si nosotros hacemos un cuadrado, este se va a rellenar automáticamente con texto falso. Es el famoso Lorem Ipsum. Ahora, muchas veces no se va a rellenar con texto falso, pero aún así el cuadro les va a aparecer así, vacío. Entonces ya tienes esta área delimitada para que tú puedas escribir lo que sea. Esta es una de las funciones más importantes de Adobe Illustrator junto con la de creación de vectores, ya que el texto como tal no es considerado un vector hasta que lo conviertes en curvas. También hoy vamos a aprender un poco de eso. Porque este cuadro de texto, si nosotros vemos aquí que está relleno de texto, vamos a darle un clic acá. Si se dan cuenta, si nos acercamos, todos están sobre una línea. Y todo eso, si vamos a control Y para ver el contorno, realmente no es un vector totalmente. ¿Ok? Se pueden dar cuenta, se pixelea y tiene esos pequeños detalles. Pero si yo presiono control shift y O, de inmediato esto se convierte en un contorno. Se convierte en todo el texto en vectores. Y nos podemos dar cuenta acercándonos y viendo cómo está compuesto el texto. Esto es muy importante ya que hay una herramienta dentro de la herramienta texto que es la herramienta de retoque de texto. ¿Okay? Esta vamos a sacarla para mientras aquí.
Pero vamos a ir una por una ahora. Ok, paso uno. Vamos a tomar la herramienta texto y vamos a darle un pequeño clic. Vamos a colocar alguna frase o algo por el estilo. A mí se me ocurre algo como el hoy solo es un momento. Solo es un momento. ¿Ok? Una frase sencilla. Ahora, vamos a ir agrandando este texto. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos, o sea, podemos salirnos y con el cuadro limitador alargarlo, ya saben, shift y clic en las esquinas para alargarlo y hacerlo más grande. Si queremos ser más precisos, en la parte de arriba hay un indicador de tamaño de fuente. Tú puedes ir aumentándolo para ser mucho más preciso con tus tamaños. Esto habitualmente pues lo usan los que diagraman textos y etcétera. Eh, Ahora hay otra manera y es la de colocar acá y pues directamente ir a ventana, vamos a ir a texto y vamos a ir a carácter. Entonces aquí les va a aparecer esto, habitualmente lo tienen anclado acá, que es esta A. Nosotros lo vamos a sacar todo, por el momento vamos a sacar el texto acá y vamos a presionar en mostrar opciones y aquí tenemos varias opciones del texto. ¿Ok? Eh, Todas estas opciones te permiten modificar el texto como tal. Primero, vamos a ir por partes. En esta ventana de carácter vas a encontrarte primero el nombre de la fuente. En este caso, habitualmente siempre te va a aparecer Myriad Pro, es la destinada de este programa, pero la puedes cambiar por las que tienes instaladas. Eh, Esta, como les digo, la interfaz de 2019. Creo que en 2015 no te sale el preview, solo te sale literalmente el texto abajo. Pero funciona de la misma manera. Si le damos clic y con las flechitas nos vamos para abajo, podemos ir cambiando. Y se dan cuenta, el mensaje puede variar de el hoy solo es un momento, a hacer algo súper tétrico, a, vamos a ver, el hoy es solo un momento, a hacer algo un poco más eh, esmerador. Todo depende del texto, ¿sí? Todo depende del texto. Pero para nuestra clase de hoy vamos a utilizar Myriad, Myriad normal. ¿Cuánta Myriad tenemos aquí? Vamos a... Esto no lo vamos a ver porque pues esto de acá no lo tiene la versión pasada. Pero por el momento, bueno, aquí está el nombre de la fuente. Si no vamos a utilizar esa, vamos a utilizar una helvética que pues es mucho más sencillo para mí. Y bueno, vamos a empezar a definir cada uno de estos pequeños parámetros. El primero, tamaño de fuente, ya les expliqué. Aumentamos, reducimos. Siguiente, este es el interlineado. ¿Qué es el interlineado? Bueno, habitualmente ustedes han trabajado algún documento. Vamos a poner el hoy solo un momento. Y nunca sabemos cuándo acabará. ¿Sí? Aquí está. Ahora, si ustedes alguna vez han trabajado algún documento, habitualmente les piden que tengan un interlineado, tal cual, de 1.5 o 0.5. Eso es un estándar en programas como Word o Adobe InDesign. Pero aquí, tanto como en Adobe InDesign como en Adobe Illustrator, tú puedes venir y definir el interlineado de manera mucho más sencilla con este panel. Y es que si le aumentas el espacio entre una frase y otra, va a ir aumentando. ¿Esto para qué sirve? Diagramación de textos. Para esto existe un programa mucho más avanzado que es Adobe InDesign, o como le conocían antes, Freehand, en sus versiones muy, 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 muy prematuras. Ok, siguiente herramienta o elemento del panel de carácter, el kerning. Ok, para esto vamos a usar otra nueva pestañita con texto. Le vamos a poner kerning. Porque el kerning es una de estas cosas que muchas personas ignoran. Y es que el kerning, como se pueden dar cuenta, aquí está en automático. Aquí sí vamos a abrir esta pestañita y nos podemos dar cuenta que estas letras aquí tienen un espacio. Vamos a agarrar el pincel y lo vamos a poner en un color rojo. ¿Ok? Miren, si nosotros
Nunca hagan eso con el texto o algo seleccionado, que si no va a pasar lo que acaba de pasar. Bueno, ahora, como pueden darse cuenta, aquí tenemos un espacio que es muy distinto a este espacio. Y este espacio es muy distinto a este espacio. Igual que este, igual que este, igual que este. ¿Ok? A primera vista y a simple vista, esos espacios están como equilibrados, pero habitualmente no lo están. Así que muchas veces un texto puede mejorar visualmente muchísimo, principalmente cuando la fuente es descargada de la font o algo por el estilo, si nosotros colocamos de automático a óptico. ¿Vieron ese pequeño cambio en cómo se juntaron estas pequeñas letras acá? Bueno, esto es porque ahora ópticamente todos tienen un espacio mucho más definido. ¿Ok? Se pueden dar cuenta aquí en trabajo y aquí hay mucho menos espacio, hay menos aire acá, estas dos están iguales, igual aquí el aire es mucho menor. Y esto también se puede hacer de manera métrica, es decir, manera, pues literalmente por milímetros. Y esto pues vamos a venir y vamos a presionar métrico, si se dan cuenta, ahora tenemos el mismo espacio aquí de aire que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Ahora, esto pues habitualmente déjenlo siempre en óptico, habitualmente va a ser en automático. Y habitualmente automático puede ser métrico. Como se pueden dar cuenta acá, automático métrico es la misma. Porque muchas veces cuando crean una fuente está configurada para que sea separada por el espacio. Sin embargo, si presionas óptico, el programa te va a ayudar a dar una corrección de espacios. Esto también lo puedes hacer a ojo. Por ejemplo, a mí no me gusta que esos estén tan separados. Entonces yo vengo, voy a ir pues bajando poco a poco. Ok, ahora se me olvidó algo. Aquí, si nosotros queremos hacer esta bajada que yo estoy intentando hacer, nos va a salir esto. La opción de kerning seleccionado extendidas puede fijar solamente en auto o cero para modificar el espacio entre caracteres. Utilice la opción tracking. Ahora, aquí hay dos términos que voy a hacer una pausa para explicar. Kerning es el espacio entre las palabras, ¿ok? Es el espacio entre los caracteres por grupo de palabra. Vamos a imaginarnos que tenemos la palabra, las de arriba. Vamos a ponernos aquí arribita. Vamos a sacar la herramienta esta, la de la flecha. Vamos a seleccionarlo y vamos a colocarlo en óptico. ¿Ok? Ahora, modificamos el espacio de frases, de caracteres, ¿ok? De frases y de caracteres. Pero si yo quiero, por ejemplo, que la palabra acabara fuera mucho más larga, si yo lo intento hacer en kerning, me va a decir que no. ¿Por qué? Porque kerning funciona únicamente cuando seleccionamos una frase entera. Entonces, si queremos modificarla individualmente, ¿se puede hacer? La respuesta es sí. ¿Cómo? Pues con la herramienta de tracking, que es esta acá. Definir el tracking para los caracteres seleccionados. ¿Qué es el tracking? El espaciado entre cada letra con distancia a la otra. Si le vamos dando clics para arriba, vamos a ir aumentando. Igual acá tenemos pues algunos parámetros definidos. Entonces esto nos puede dar énfasis en... Perdón, esto nos puede dar énfasis en diferentes frases. Y así con las frases que nosotros tenemos. Y también podemos hacerlo únicamente con dos letras. O sea, podemos venir y literal hacer que dos letras tengan un tracking diferente a las de las demás. ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? De nuevo, diagramación y también esto serviría para logotipos. Porque algunos logotipos tienen correcciones de kerning y tracking. Uno famoso, el logotipo de BBVA, el nuevo que acaban de sacar. Ese tiene una corrección de kerning muy interesante, ya que la V y la A, las dos Vs que tienen principalmente, están un poco desfasadas con la... deberían de investigarlo. Realmente es un... Es cosa que con los años vas aprendiendo a diferenciar solamente con verlas. Ok. Vamos a dejar esto en cero. 0 y esto también pues, en 0. ¿Okay? Y vamos a tomar de nuevo esta frase de acá. Vamos a volver con ella. Y vamos a ver qué es esto acá. Esta herramienta es la escala vertical. ¿Qué es lo que hace? Esto va a deformar la tipografía de forma vertical. Y también pasa con la herramienta de escala horizontal. Hace lo mismo. Ahora, ¿esto es recomendable? No. El que haga esto tiene un odio por las letras. No, es broma.
Muchas personas piensan que modificar una fuente es un sacrilegio porque fue creada para tal uso y si tú la usas de otra manera estás dañándola. No. Tú puedes experimentar con la tipografía y modificarla. Aunque sea diseñada para una función, si tú quieres transmitir un mensaje distinto, puedes modificarla. Aunque siempre con ciertos límites, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes un 5%, si estoy mal, 5 o 6% de modificación en vertical y en horizontal, ¿ok? Para que tus tipografías no se vean completamente dañadas, como por ejemplo cuando hicimos la modificación a lo bestia de acá. Ustedes se dan cuenta, ahora esta O se ve súper rara a comparación de cómo está diseñada originalmente. Pero esto es cuestión de gustos, de uso pues personal. Ahí sí nadie se tiene que meter contigo si a ti te gusta usar, eh, modificar, mejor dicho, las letras de esa manera. Pero para eso hay una herramienta específica y más adelante le vamos a explicar cómo usarlas. Ok, siguiente. Este es el desplazamiento vertical. Vamos a explicarlo de una manera sencilla y es usándolo. Tal cual, amigos, esto va a hacer que esto nos permite mover el cuadro de texto. ¿Hay una horizontal? No, realmente no. Pero entonces, ¿para qué sirve? Para elementos individuales. ¿Ok? Si nosotros lo hacemos con una frase, a lo mejor no tiene sentido, pues porque lo podemos hacer así. Pero si nosotros queremos modificar un elemento individual, esto nos permite hacer estas pequeñas variaciones. ¿Y para qué nos sirve realmente? Bueno, pues puedes hacer elementos mucho más dinámicos y vamos a dejarlo esto en 9 puntos. Puedes hacer elementos mucho más dinámicos y jugar con la fuente para que sea parte de una composición. Como mencionábamos en la clase pasada, las composiciones se pueden hacer con el estudio de las mismas o simplemente, como decimos acá, de chiripa, de pura suerte. Y habitualmente muchos decimos que es suerte, pero yo considero que es por el conocimiento adquirido empíricamente. ¿Okay? Si algo se ve bien y lo intentas y te queda bien, pues enhorabuena. Pero principalmente aprende a cómo usarlo para que lo puedas repetir de mejor manera. Últimas herramientas de este panel, la herramienta de rotación de caracteres. De nuevo, si damos a la frase completa, nos va a permitir modificar el carácter, o sea, rotándolo. ¿Para qué nos sirve? Pues para hacer estos pequeños como que modificaciones. Es gracioso porque esto hay una... más adelante en el curso hay una parte donde puedes animar lo que acabo de hacer en SVG. Es, es interesante. Ok, ¿cómo lo usaría yo? Pues en algún diseño que pidan que sea como que infantil y haría que las letras rotaran sobre la herramienta espiral. Yo haría el espiral y haría que las letras rotaran aquí. Y se puede hacer y vamos a hacerlo hoy. Se puede hacer y vamos a hacerlo hoy. Pero siguiente, ¿qué es esto? Esto va a convertir todo el texto en mayúsculas. ¿Qué es esto? Va a convertir todo el texto en minúsculas. Aunque siempre con el inicio en capital. ¿Qué es la capital? Pues la mayúscula al inicio. ¿Qué es este de aquí? ¿Ok? Vamos a darle dos veces atrás. Este pequeño iconito de aquí te va a permitir hacer esto. Que la letra sea mucho más pequeña. La típica H2O, que es tal cual H2O. ¿Cómo hacemos que este 2 sea mucho más pequeño? En vez de hacerlo aquí, pues simplemente presionamos esto. Y ahora ya tenemos la fórmula química correctamente escrita. ¿Ok? Para eso sirve. El de abajo, ¿para qué sirve? Pie de páginas, ahí, pum. Sirve para lo mismo, solo que para abajo. ¿Qué es este icono de acá? Pues vamos a movernos y vamos a seleccionar esto. Y esto te va a subrayar la frase. ¿Y qué hace esta de acá? Te va a tachar la frase. Muchos se preguntan para qué tachar una frase. Esto es para uso literario, principalmente para dar énfasis a... Siguiente, ¿para qué sirve esta pestañita que dice español, griego, italiano, etcétera? A diferencia de lo que muchos creen, no es para que todo tu programa se pase a italiano, sino que para que sigan las reglas de ese idioma. ¿Ok? Entonces tú manténlo en español o en inglés.
Y por último y más importante, vamos a volver a contornos. ¿Ok? Si vamos a la herramienta contornos, ¿okay? Estamos en contornear. Se pueden dar cuenta desde acá, la A se ve pixelada. Esto pasa porque tenemos definido en enfocado. Y si ponemos en nítido, va a ir cambiando poco a poco. Y también en fuerte. ¿Se dan cuenta? Los cambios a veces no son muy notorios, pero en fuerte habitualmente sí. Fíjense en esta pequeña parte de acá. Me voy a acercar. Fíjense en esta curvita de acá. Si nosotros presionamos enfocado, esto se va a aligerar un poco. Y si nosotros la ponemos en fuerte también. ¿Para qué sirve esto? Para que se vea así. O sea, para que se vea así. Este es un kerning, que es una frase que está en enfocado. Y esta es una frase que está en fuerte. Se puede ver la diferencia a simple vista. Esta está mucho más fuerte en cuestión de, de grosor, se podría decir, a la de abajo. Y se ve cuando se aleja, se ve mucho. ¿Y para qué sirve esto? Principalmente para las personas que tienen problemas de vista. ¿Ok? Principalmente, habitualmente está en enfocado o en ninguna. Y esto, pues, fueron las pequeñas herramientas de este pequeño panel. Ahora hay otras. Está la OpenType. Ok, vamos a... aquí está todo esto que es el OpenType. El OpenType te va a permitir hacer ligaduras. Por ejemplo, vamos a venir acá y vamos a presionar FI. Aquí no hay ligaduras. ¿Qué es una ligadura? Vamos a ir aquí a la herramienta de texto, vamos a seleccionarlo y vamos a ir a Times New Roman. Es una tipografía que todo el mundo tiene y que pues todo el mundo usa. Vamos a presionar esta acá y si se dan cuenta, yo puedo venir y hacer que esta tenga una ligadura. ¡Ey! Times New Roman me está fallando. Vamos a buscar una que tenga una ligadura. Esta es una ligadura. Bueno, una ligadura. Ay, me disculpo. Alergias de esta época. Ok. Vamos a buscar otra que tenga una ligadura decente. Porque a pesar de que la anterior, esta es una ligadura. Esta. Podemos tocar esta herramienta acá y hace que ya no tenga una ligadura. Esta de acá, pues te va a permitir hacer alternativas contextuales. Para eso vamos a ir a Times New Roman de nuevo, porque eso sí te permite modificar esto acá. Y lo que hace es, pues, te permite hacer, bueno, ¿cómo explicarlo? Si tu tipografía tiene estas pequeñas letras decoradas y tú quieres utilizarlas en medio de un texto, las puedes utilizar apretando esta de acá. Habitualmente, pues, sirve para tipografías más complejas y etcétera. Esta de acá es la herramienta de ligaduras discrecionales. Ok, como tal, aquí está la ST. Si nosotros presionamos esta ligadura, aquí no va a pasar nada. Pero nosotros buscamos otra, aquí está, esta. Si nosotros hacemos la ligadura discrecional, va a permitir que estas se fusionen. ¿Para qué sirve esto? Para distintas cosas realmente. Fórmulas matemáticas, también lo puedes utilizar para ciertos textos, etcétera. También está el carácter decorativo, vamos a utilizar la típica, mayúscula, aquí está. Y esta habitualmente casi nunca está activada, porque esta se basa en caracteres que principalmente están diseñados para eso, para ser decorativos. ¿Ok? Vamos a quedarnos con esta porque vamos a utilizar esta de acá. Y es la alternativa de... ¿Cómo se le llama, perdón? La alternativa estilística. Si nosotros le damos clic, si hay... Habitualmente... A ver, voy a hacer una pausa. Aquí en esta nos estamos dando cuenta que muchas fuentes no están diseñadas para esto. Esta de OpenType sirve mucho para las fuentes que tú compras. Por ejemplo, Elephant es una tipografía que... Es una tipografía que es carísima. Esta fuente de aquí, se pueden dar cuenta, a pesar de que es de paga, eh, no viene configurada con OpenType. Y muchas de tus fuentes no van a venir configuradas con OpenType. Pero cada una tiene una función que habitualmente va a hacer que pues va a cambiar el estilo de tu fuente. Eh, y pues también para poder escribir fórmulas matemáticas, etcétera. La de OpenType casi nunca se usa, pero tenían que saber para qué sirve. Eh, Esto principalmente se los digo. Yo realmente no la uso. Sé que sirve para eso, pero aquí que yo la use realmente no.
La que sí uso es esta herramienta de párrafo. Ok. Si tienen dudas con OpenType, me avisan y pues ya les hago una clase con una fuente comprada para explicarles bien el OpenType, porque es complicado encontrar una fuente. Ok. Este sí me encanta. Es la herramienta de párrafo. ¿Ok? Habitualmente puede que les aparezca así, tal cual. Si les sale, pues estos palitos de aquí, mostrar opciones. Ok, ¿para qué sirve la herramienta de párrafo? Nos sirve directamente para modificar la orientación de un párrafo. Centrado, alineado a la derecha, si queremos justificar las palabras, al centro, a la izquierda, a la derecha, o justificar todas las líneas. Eh, Esto en un texto así nos sirve mucho, pero si yo viniera y creara este cuadrito, ¿ok? Y yo copiara este texto, control C, y yo pegara el texto aquí, sí, tal cual. Si yo pegara este texto acá, voy a hacer el cuadro un poco más grande, porque a veces no cabe. Si yo vengo y modifico para que sea eh, estos parámetros, se van a modificar en el cuadro que tú creaste. Me explico mejor. Como les explicaba al principio, la herramienta texto la puedes utilizar dando clic o creando un cuadro. Si tú das clic, es un texto libre. No está delimitado por un espacio. Por ende, si tú presionas al centro y a la derecha se va a ir moviendo. Sin embargo, si tú vienes y tú en un cuadro delimitado presionas al centro a la derecha, se va a alinear al centro a la derecha del cuadro. Pero este, al no tener ningún cuadro que lo contenga, pues algunas funciones no van a servir, como por ejemplo el justificado centrado a la derecha o justificar todas las líneas. Y en este, por ejemplo, sí que funciona. Ok, ahora, ¿qué es esto de acá? Esto nos permite, vamos a hacerlo solo con la primera línea. Esto nos permite... Vamos, quítate. Ahí está. Esta parte acá nos permite modificar como la tabulación o sangría que habitualmente es conocida. Habitualmente todos sabemos que una sangría se da con la tecla Tab, pero muchas veces en creación de historias, etcétera, en diagramación, con moverlo manualmente es mucho más detallado. Esto no solo funciona con la izquierda, también funciona únicamente, en vez de seleccionar todo esto, funciona únicamente con la primera línea. Aquí. En este caso, pues vamos a utilizar esta de acá. Está quedando mal, esta herramienta a veces tiene sus locuras. Bueno, esta habitualmente sirve para mover la primera línea, pero por alguna razón esto no me está funcionando aquí. Aquí está. Hoy sí ya. No sé por qué no me daba la... No funcionaba, pero si selecciona la primera línea de un texto y con esta herramienta, pues la van a mover. De nuevo, ¿para qué sirve? Para hacer la sangría. Les explicaba en la clase de la hamburguesa que la sangría también se aplica pues en impresiones y es dejando margen fuera. En el texto la sangría es para margen dentro de un texto. Se pueden dar cuenta, acá estoy creando sangría dentro del cuadro. ¿Y qué es la sangría? Es este espacio que yo estoy creando aquí. Se dan cuenta, el cuadro limitador está acá. Fíjate, es un poco más por acá. El cuadro limitador está ahí y todo esto que acabo de crear es la sangría. Este cuadro que no tengo, yo lo puedo utilizar para diagramar dentro de ese mismo cuadro. Interesante. Sí, útil. Si sabes utilizarlo, sí. Ok, vamos a dejar todo como estaba, en cero. Cero. No, como esto no tiene un cuadro que lo delimite, pues tampoco influye mucho. ¿Esta qué es lo que va a hacer? Esta nos va nos va a permitir tener un espacio antes del párrafo. De nuevo, ¿para qué sirve? Vamos a agrandar este cuadradito acá. ¿Para qué sirve esta herramienta? Bueno, nos va a permitir crear un pequeño kernel, pero únicamente en la primera línea. Es decir, si yo sigo escribiendo aquí, vamos a agrandarlo un poco. Ahí está. Si yo sigo modificando esto, me va a permitir tener un espacio de título y otro de texto. Esto es muy útil cuando tienes un copy. Un copy es un texto ya creado. Imagínate como un boceto de texto, que solo lo pegas en un documento para diagramar. Entonces ese texto pues lo puedes separar o puedes utilizar esta herramienta de párrafo para crearle su título, al igual que puedes dejar un espacio después. ¿Para qué? Para colocar las pequeñas anotaciones. ¿Para qué uso yo esta herramienta?
para diagramar textos directamente. Es muy, muy útil. Así que ya vieron las partes del texto acá, así que vamos a volver con las herramientas del texto. Ok, ¿qué es la herramienta texto? Es todo lo que acabamos de ver. La herramienta texto es todo lo que vimos. Pero aquí hay otra función. Si nosotros venimos y, por ejemplo, queremos hacer que un texto esté dentro de un círculo. ¿Han visto las típicas revistas de los 2000 donde en un círculo había un montón de texto? Bueno, si nosotros venimos y tomamos la herramienta texto área y le damos un clic, todo nuestro párrafo va a caber dentro de un texto. Aquí pues está siempre, vamos a ponerlo aquí a la izquierda. Párrafo en pequeños, no problemas, sino pequeñas cosas que vas haciendo con la vida, que te va permitiendo. Vamos a dejarlo en automático. Ok, con esto yo puedo venir y puedo rellenar todo esto de texto. Entonces, este círculo me va a servir como una guía, matemáticamente hablando, para que yo lo rellene. Ok, aquí voy a hacer una pequeña como que división, aquí en esta, un espacio. Ok. Y ahora, ¿se dan cuenta? Esto tiene la forma de un semicírculo. Vamos a llenarlo de texto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a texto. Y vamos aquí en opciones de texto de área. ¿Ok? Ay, aquí no. Rellenar con texto falso. Aquí está. Texto. Ok, perdón. Rellenar con texto falso. Ok. Aquí. Todo esto es una esfera. Ok, un círculo. Que nosotros decidimos rellenar con este texto. Vamos a hacerlo con una fuente que me permita hacer más cosas. Como por ejemplo, Neo. La famosa helvética. Todo el mundo la odia, todo el mundo la ama. Yo realmente la amo. Es muy práctica. Ok. Y ya. Para eso sirve esta herramienta. Pero ¿servirá únicamente para círculos? No, sirve para cualquier trazado que tú crees que sea relleno. Les había dicho que existen los trazados abiertos y los trazados rellenos. Por ejemplo, este es un trazado relleno, ya que tiene todos los vértices cerrados. Y la línea es un trazado abierto. Vamos a dejar la línea acá porque también la vamos a necesitar para la siguiente herramienta. Si yo creé esto y quiero llenarlo, le doy clic y ya. Automáticamente tengo esto. Y ahora, ¿cómo hacer para que esto sea de la forma del cuadro? Bueno, de nuevo vamos a ir a párrafo y aquí pues vamos a justificar toda la línea. Y ahora esto ya es un cuadrado, perfecto. Y si yo modifico entonces esta forma, ¿qué pasará? Bueno, que el texto se va a modificar junto con la forma. ¿Se pueden dar cuenta de esto? Esto es magnífico cuando tú tienes que insertar texto en alguna parte y así. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejemplo de Marte, que vamos a hacer más adelante. Ok, la siguiente herramienta, en texto en trazado. Esta es muy sencilla. ¿Recuerdan que les dije que yo podría hacer esto? Y llenarlo de texto, esta espiral. Bueno, con esta herramienta se hace. Sobre una línea, vamos a poner esta acá, vamos a poder escribir cualquier cosa. Es decir, si esta línea va a esta dirección, pues yo voy a escribir hola, bienvenidos en esta dirección. ¿Ok? Siempre sobre esta dirección. Vamos a ir a carácter. Vamos a modificar unas pequeñas cositas que realmente después... Ah, no, es en perfecto. Que después esto afecta un poco. Esto afecta después un poco. Vamos a dejar esto en 0. Vamos a dejar todo en... Ay. Problemas técnicos, lo siento, como les había dicho, realmente esta no es mi computadora habitual. Entonces, si se me complica un poco ahora, porque no tengo nada configurado acá. Ok, siguiente. También lo puedo hacer en este pequeño espiral. Sí, tal cual. Esto te permite hacer muchas creaciones con el texto. Y dependiendo de la fuente que uses, esto puede quedar mejor o peor. Esto está bien, pero podría quedar mejor con unas letras estilo de graffiti, por ejemplo. Ok, la siguiente. Es igual que la herramienta texto, solo que este es en horizontal. Hola. Esto sirve para Japón. ¿Por qué Japón? Porque ellos escriben en vertical. Y muchas de sus opciones son para esto.
Habitualmente estas de acá son para ese tipo de idiomas. Lo mismo pasa con la herramienta de relleno de formas, pues igual en vertical. Y si nosotros hacemos el espiral y si lo tocamos aquí, igual en vertical. Este habitualmente sí lo puedes utilizar. Esta herramienta de seguir la línea sí la puedes utilizar de manera vertical mucho mejor que las demás. Porque esa te permite jugar con las formas y con los trazados que tú tienes. O sea, por ejemplo, yo puedo venir aquí y crear una nubecita. Aquí, un clic. Aquí, un clic. Aquí, un clic. Clic, aquí. Y yo puedo venir y crear esta nubecita. Y sobre esta nubecita quiero que vaya un texto. Entonces yo le doy clic. Perdón, aquí. Y le doy un clic y listo. Esa nubecita ahora tiene un texto. Y me lo puede. Y pues yo lo puedo modificando con los paneles que hemos estado viendo. De que si yo quiero que tenga pues menos interlineado, perdón, menos espacio entre texto, más espacio entre texto, si quiero que se modifique o no quiero que se modifique, etcétera, y más etcétera. O sea, si quiero que sean más juntas también, o si no quiero que sean más juntas, pues también todo esto cabe en lo posible. Y si no, pues aquí tenemos estos pequeños modificadores, que con la tecla A, ya saben, selección directa, podemos ir cambiándolos. Habitualmente, ¿para qué sirven? Para ir modificando dónde inicia y dónde termina un texto. Eh, y también si lo quieres de un lado de la línea o del otro. ¿Realmente útil? Sí, útil sí. Le doy una calificación de utilidad de 1 sobre... Bueno, de un 5 sobre 10. Porque creo que puedes utilizarla de mejor manera. Pero en sí te permite utilizar esto. Por cierto, ¿se dan cuenta que habitualmente en el texto le sale esto? Si nosotros venimos aquí con la herramienta texto y tocamos este icono de acá, nos va a sacar este texto y este es el texto que no se puede mostrar. Esa herramienta, bueno, principalmente este icono, nos va a permitir saber que hay texto oculto. Ahora, si nosotros vamos a imprimir esto, no nos va a salir este icono nunca. Solo si significa que aquí hay texto oculto. ¿Ok? ¿Qué es texto oculto? Texto que no está dentro de la forma o dentro de los límites que nosotros tenemos. Y que tenemos que sacar si lo queremos mostrar. O sea, por ejemplo, tú puedes hacer un arte final y dentro de ese arte final colocar una pequeña frase tuya y mandarlo a imprimir y no se va a ver si no está dentro del área de texto visible. Arte final, clases del siguiente bloque y pues explico mucho más a detalle todos esos pequeños truquitos que puedes. Ok, siguiente herramienta y una de las más importantes. Vamos a volver a Kerning, a esta palabra, y vamos a hacer que esta ahora tenga estilo. ¿Cómo? Con la herramienta de modificación de caracteres. Se pueden dar cuenta que cuando yo selecciono esto, me dice, haz clic en un carácter para seleccionarlo. Vamos a presionar que la K tenga mucho más estilo. Vamos a darle clic, y ahora con esta herramienta podemos modificar que sea curva, que sea más alta, o que sea mucho más delgada. Yo quiero que sea más delgada, pero que sea siempre sobre 0. Entonces vamos a venir acá, vamos a hacer que quede sobre... Ay, vamos a hacer que quede sobre 0. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí a ojo, de buen cubero, y con los indicadores que están arriba, de los ángulos, de los grados. Ay, así he perdido muchas horas de mi vida intentando hacer que algo quede recto. De la mejor manera, siempre volver al inicio. Aquí tú y aquí tú. Vamos a explicar cómo funcionan antes de que yo me ponga aquí entretenido con esto porque es una de mis herramientas favoritas. Este icono azul te permite mover la letra dentro del espacio que tienes, ¿ok? Este icono de acá, esta esquinita de acá, superior izquierdo te permite modificar la altura. Este icono, bueno, circulito de superior derecho te permite modificar su tamaño de manera escalada. Y pues el iconito acá de la esquina, el circulito de la esquina inferior derecha, te permite pues modificar su largo. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues para que tú puedas crear y darle estilo a tus caracteres. Como les digo, yo soy fiel partidario de que la tipografía es de quien la usa y no de quien la crea al inicio. Entonces, si yo vengo y yo quiero modificar que mis letras estén desalborotadas para darle un tic a algún diseñador en algún momento de su vida, puedo hacerlo.
y puedo hacerlo y nadie me tiene que juzgar porque mi intención es esa. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Nos permite tener dinamismo dentro de la misma forma, dentro de tus limitaciones, y crear cosas entretenidas como esto, un kerning que es como una palabra muy desordenada. Igual vamos a darle control Z, aquí está. Igual podemos modificar un texto dentro de un espiral. ¿Para qué? Para darle un tic a aquel que es súper simétrico, ¿no? Realmente para poder hacer modificaciones. Por ejemplo, si yo vengo, vamos a hacer esto acá. Si yo vengo y elimino todo este texto, doble clic para poder entrar al texto, por cierto. Si yo vengo y elimino todo este texto, en vez de eso pongo MN. Y aquí me quedo un buen rato escribiendo MN hasta llegar al final. Yo puedo hacer que estas MN se conviertan en un patrón. ¿Y cómo? Modificando las Ns para que en vez de ser así, pues sean verticales. Unas acá, otras hacia acá, otras hacia acá, otras hacia acá. Y esto pues ya me permite crear un patrón de texto. Esto pues tú puedes utilizarlo como más te guste. Como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos un pequeño patroncito que se ve bonito. Se ve bonito. Esta área de acá, aquí de toda la continuidad, pues la rompes de esta manera. Y con esto puedes hacer diferentes cosas. Y el día de hoy pues vamos a hacer una tarea relacionada con texto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una portada de revista. ¿Cómo? Pues vamos a venir y vamos a primero, archivo, colocar. Van a colocar en un formato común, o sea, el formato de tu pantalla, que es 1366 habitualmente. No digo que tu pantalla sea así, pero habitualmente. Y en el formato en el que ustedes me lo van a entregar es 1366 por 768 píxeles por pulgada. En la clase de la hamburguesa expliqué cómo colocar esos parámetros, así que créenlo, su mesa de trabajo de ese tamaño. Y en esa mesa de trabajo van a colocar alguna imagen que les guste y van a crearme aquí a un lado, de la manera más creativa posible, en este cuadrado. Es decir, van a tener limitantes en este cuadradito de la derecha. Van a crearme una pequeña explicación de qué significa esta imagen para ustedes, de la manera más creativa posible. Si ustedes deciden que la manera más creativa es saltarse las reglas que yo le di y colocar aquí dentro un espiral, pueden hacerlo totalmente. O sea, si ustedes quieren venir y decir, yo quiero que desde el centro salga una espiral, yo no voy a ser quien para decirles que no lo pueden hacer. Ustedes pueden venir y experimentar de todas las maneras posibles. Y también con los colores, por el momento utilicen blanco y negro, porque creo que aún no son capaces de utilizar bien el color, pero si quieren animarse a usar el color, tampoco los voy a tener. Pueden con su creatividad. Quiero para la tarea únicamente un área delimitada. Ups. Quiero un área delimitada por un cuadrado texto. Un cuadro, perdón, de texto. Y que en ese cuadro esté contenido un texto. Si ustedes deciden que dentro de su imagen pueden colocar o quieren colocar texto, pueden hacerlo. Si quieren jugar con él de diferentes maneras, pueden hacerlo. La tarea va a ser para el día, estamos en 15, para el 19. Para el 19 de este mes, la espero en mi correo. Así que eso fue todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, siempre escríbanme. Esta herramienta es un completo lío, pero es lo que hay. Es lo que hay. Si tienen alguna duda, pueden escribirme. Gracias por estar en la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.